Muy buenos días, queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar un tema que es muy importante. ¿Cómo podemos consultar a Dios? La palabra es escudriñando las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estudiar la piedra viva, el mensaje que Dios nos enseña a través de la Sagrada Escritura. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios, que Él nos guíe y nos dé el entendimiento de tu palabra. Excelentísimo Padre amado, hoy te pido, Señor, que me dé entendimiento de tu palabra, Señor, para escudriñarla, Señor. Te pido permiso, Señor, y que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe y nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo amado que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar la piedra viva, el mensaje que Dios nos transmite a través de la Sagrada Escritura. La piedra viva, el Señor Jesucristo, en cuanto a piedra, como símbolo de Cristo, Pedro se anticipa a la cita. Una profecía concierte a Jesús como la principal piedra de ángulo de la iglesia. Compárese este énfasis con la esperanza viva y la palabra que vive en nuestro amor y el mensaje que es la palabra del Señor, que es la piedra viva a través de la formación que Dios nos da a través de las sagradas escrituras. Cuando nosotros alcanzamos esa formación, Dios nos da el entendimiento de su palabra. Y acercaos continuamente, así como un niño a menudo siente hambre. El cristiano también continuamente tiene necesidad de alimento espiritual. Continuamente tiene necesidad de alimento espiritual y entrega su vida cada día más a Cristo y las bendiciones de Dios se remueven en él. Por eso, hermanos, cuando nosotros buscamos al Señor en la formación espiritual, Dios nos enseña el camino. Y la mejor formación es la que Cristo Jesús nos enseña a través de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando lo amamos y lo tenemos aquí en nuestro corazón, desechada, desechada es rechazar después de haber probado, por haber estado a la altura de las normas de los hombres, contemplaron a Cristo y lo observaron y consideraron que no tenía las cualidades que quería ver en el Mesías y por eso lo rechazaron como Salvador. La nación judía tomó entonces una decisión como lo han venido haciendo millones de personas a través de los siglos. Hay muchas personas que rechazan a Cristo Jesús, igual que el judío. El judío rechaza a Cristo Jesús, porque ellos hasta el sol de hoy están esperando a un Salvador. Lo están esperando. Hasta el sol de hoy lo están esperando. Pero ellos han rechazado a Cristo Jesús. Y así a millones de personas rechazan a Cristo Jesús. Por eso, aunque la gente casi en general rechazó a Cristo, Dios lo reconoció como el que había cumplido todos los requisitos para ser el inmolado en el sustituto del hombre. Cuando Dios envía a Cristo Jesús, eso lo podemos resaltar. Juan capítulo 3 versículo 16, lo podemos resaltar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, Dios envía a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Y hoy la gran mayoría lo rechazan porque quieren vivir las pasiones mundanas de este mundo. Rechazan a Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que buscar a Cristo Jesús porque Él es la piedra viva, Él es la esperanza, Él es la formación. Y por eso tenemos que buscar a Cristo Jesús. Vamos a estudiar a Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo del 4 al 8. Ve lo que nos dice. Acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que queréis,
Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace al caer porque tropieza en la palabra siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Hermano, Dios nos está dando la esperanza. En Él es que conseguimos la salvación. Cuando nosotros escudriñamos la Sagrada Escritura, Él nos lleva a la formación espiritual, porque Él es la piedra viva. Él es la esperanza que nosotros tenemos. Busquemos a Dios de corazón. En Él está la salvación. Cuando nosotros buscamos a Cristo Jesús, Él nos bendice cada día, porque lo amamos y lo queremos. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes que busquen a Cristo Jesús, para que esa piedra viva en mi corazón, la piedra de la esperanza, porque Él es la iglesia de Dios, formada en Cristo Jesús. Él es la piedra del fundamento de la iglesia de Dios. Cuando nosotros amamos a Cristo Jesús, estamos en la obediencia de la palabra del Señor. Y por eso Él nos invita a cada uno de nosotros que lo busquemos con una sinceridad enorme, que nos bauticemos y que le entreguemos nuestra vida para dar el primer paso de la obediencia de la palabra del Señor. Por eso vamos a estudiar a Primera de Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Cómo podemos consultar a Dios? ¿Cómo podemos consultar? Bueno, para nosotros consultar a Dios, primeramente tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Escudriñarla, y en ella vas a encontrar la verdad, porque en ella va a conseguir la piedra de la salvación, que es la piedra viva, que es la roca viva, que es la edificación del templo de Dios, que es la formación en la piedra viva, que es la iglesia de Dios. ¿Y cómo podemos consultarlo? Bueno, vamos a estudiar a primera de Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Qué nos dicen? Ve lo que nos dice el versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linajes escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros, que en otros tiempos no eras pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Porque yo en otros tiempos estaba alejado de Dios, en otros tiempos vivía las pasiones mundanas, estaba totalmente alejado de Dios. Hoy en día, cuando yo acepto a Cristo Jesús, me bautizo en Cristo Jesús, vivo una vida pura, una vida ordenada, vivo una vida de pasión y de amor y de bendición en Cristo Jesús. Cuando yo amo al Señor, yo me alejo de todas esas cosas mundanas que me hicieron daño en el pasado. Hoy en día vivo una vida ordenada de obediencia para alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús, hermanos. Yo los invito a cada uno de ustedes que busquemos la salvación, que la busquemos. Yo estoy en ese proceso buscando la salvación. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes que busquemos la salvación. ¿Cómo la vamos a buscar? Bueno, obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando yo obedezco el mandato divino, el mandato de amor que Dios nos enseña en el camino, Él nos está diciendo, búscame y me hallaréis. Cuando yo le abro ese corazón a Dios, Él entra en mí, porque yo estoy en la obediencia de la palabra del Señor. Ahora, cuando yo estudio a Mateo en el capítulo 16, ve lo que me dice Mateo capítulo 16. Vamos a estudiar Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo del 15 al 20. Ve lo que me dice, mira. Él le dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús? Que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo Jesús está diciendo que sobre la roca que es Cristo Jesús se va a edificar la iglesia de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo nuestro Señor. Hermano, por eso, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que vivir esa roca viva, esa roca de formación, esa roca de que Él nos alimenta con el alimento espiritual, que tenemos que llenarnos de esa vida de amor y de bendición. Y por eso que la palabra cada día más nos está alimentando. Ahora, sobre esta roca, ahí le está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Llamando Pedro a Simón, hijo de Jonás, Jesús empleó el nombre que había puesto cuando por primera vez lo conoció. Esta palabra se ha interpretado de diversas maneras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Sobre esta roca. Elena afirma que las llaves del reino son las palabras de Cristo. Es importante señalar que Cristo mismo dice que la llave que Él da acceso al reino es la llave de la ciencia o del conocimiento. La palabra de Jesús son espíritu y son vida para todos los que la reciben. Ellas son las que dan vida eterna. Y la palabra de Dios es la llave de la experiencia y el nuevo nacimiento. Así como la palabra ha pronunciado por Jesús, convencieron a los discípulos de la divinidad de su Maestro. Así también ellos, como embajadores de Jesús, debían repetir sus palabras a otros hombres salváticos del Evangelio. Es lo único que pueden permitir la entrada de los seres humanos en el reino de los cielos. Cristo sencillamente confió a Pedro y a otros discípulos la autoridad, el poder de la llave a los hombres al reino. Cuando Pedro percibió la verdad de que Jesús era el Cristo, fueron colocadas en sus manos las llaves del reino y fue abierta puerta del reino. Los mismos pueden decirse de todos los seguidores de Cristo hasta el mismo fin del siglo. Hermano, ¿qué es las llaves? La llave es la palabra del Señor. Esa es la llave. Cuando Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro, Jesús le está entregando las llaves para obtener vida eterna, para entrar al reino de los cielos. ¿A través de qué? De la llave, que significa la palabra del Señor. La llave significa la palabra, llevar el mensaje bíblico, como lo dice el mensaje del tercer ángel. Llevar la palabra, llevar el amor, llevar la esperanza para que toda criatura se salve y no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, hermanos, la piedra viva es la roca fundamental que es en Cristo Jesús. En Él obtenemos la salvación. Busquemos a Cristo Jesús. Él nos enseña el camino de la verdad. Por eso, hermanos, a cada uno de ustedes yo los estoy invitando. Busquen a Cristo Jesús. Él te ama, Él te quiere. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Y la llave significa la palabra del Señor. Las llaves. La hermana Elena de White afirma que las llaves del reino son las palabras de Cristo. Es importante señalar que Cristo mismo dice que las llaves dan acceso al reino de Cristo, al reino de Dios. Y es la llave de la ciencia o del conocimiento. La palabra de Jesús son espíritu y son vida para todos. Los que la reciben, ellas son las que dan vida eterna. La palabra de Dios es la llave de la experiencia y del nuevo nacimiento. Cuando yo me bautizo en Cristo Jesús, paso a ser una nueva criatura para Dios. Esa es la llave.
Esa es la formación, buscar la salvación, de ser una nueva criatura para Dios, porque el viejo hombre que yo era, ese viejo hombre que vivía en el pecado, que tenía una vida desordenada, eso quedó atrás. Y la llave significa la formación espiritual cuando yo obedezco el carácter de Dios, cuando yo me bautizo en Cristo Jesús y soy una nueva criatura para Dios. Esa es la llave del reino de los cielos. Ahí yo voy a alcanzar la salvación. Por eso, hermano, Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que lo alabemos, que lo glorifiquemos y que alcancemos esa formación espiritual. Bueno, pueblo de Dios, yo los invito hasta otra oportunidad. Seguiremos estudiando la palabra del Señor. Recuerde que la roca viva es Cristo Jesús. En Él está la vida eterna. Cuando nosotros buscamos a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el intermediario entre Dios y el hombre. Ahí está la salvación, cuando yo obedezco el carácter de Dios. Recuerde, hermano, que la salvación es por el oír y ver. Cuando yo oigo y veo y estudio la formación espiritual en la cual Dios me enseña a través de la Sagrada Escritura, yo voy a alcanzar la vida eterna, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y será otra oportunidad. Seguiremos estudiando la palabra del Señor y que Dios derrame muchas bendiciones a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.